Durante las últimas décadas, el mundo ha vivido bajo la idea de que la globalización era irreversible, que las economías estaban cada vez más conectadas, que el comercio reduciría los conflictos y que la estabilidad financiera era la nueva normalidad. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Hoy vemos un escenario marcado por guerras regionales, tensiones entre grandes potencias, sanciones económicas, inflación persistente y una creciente desconfianza entre países. Eventos que, lejos de ser aislados, forman parte de un cambio estructural mucho más profundo. No se trata solo de crisis temporales ni de errores puntuales de política. Lo que estamos presenciando es una transformación del orden mundial que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Durante más de 30 años, el sistema internacional funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras: un comercio global integrado, un sistema financiero centralizado y una arquitectura política dominada por pocas potencias. Ese modelo permitió crecimiento, pero también generó fuertes dependencias y desequilibrios. Cuando esas tensiones comenzaron a acumularse, bastaron algunos shocks, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra económica, para dejar en evidencia la fragilidad del sistema. Hoy, la economía ya no es solo un espacio de cooperación, sino también un campo de competencia estratégica. Las finanzas, la energía, la tecnología y el comercio se han convertido en herramientas de poder. Y aunque estos cambios suelen analizarse a nivel de estados y gobiernos, sus efectos llegan mucho más lejos. Afectan los precios, el empleo, el ahorro, la estabilidad de las monedas y la planificación del futuro. En este video vamos a analizar por qué el orden mundial actual está siendo reemplazado, qué fuerzas están impulsando este proceso y qué tipo de escenario económico y político está comenzando a tomar forma. Porque entender este nuevo contexto no es solo una cuestión de interés internacional, sino una clave para comprender el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años. Durante las últimas décadas, el mundo ha vivido bajo la idea de que la globalización era irreversible, que las economías estaban cada vez más conectadas, que el comercio reduciría los conflictos y que la estabilidad financiera era la nueva normalidad. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Hoy vemos un escenario marcado por guerras regionales, tensiones entre grandes potencias, sanciones económicas, inflación persistente y una creciente desconfianza entre países. Eventos que, lejos de ser aislados, forman parte de un cambio estructural mucho más profundo. No se trata solo de crisis temporales ni de errores puntuales de política. Lo que estamos presenciando es una transformación del orden mundial que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Durante más de 30 años, el sistema internacional funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras: un comercio global integrado, un sistema financiero centralizado y una arquitectura política dominada por pocas potencias. Ese modelo permitió crecimiento, pero también generó fuertes dependencias y desequilibrios. Cuando esas tensiones comenzaron a acumularse, bastaron algunos shocks, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra económica, para dejar en evidencia la fragilidad del sistema. Hoy, la economía ya no es solo un espacio de cooperación, sino también un campo de competencia estratégica. Las finanzas, la energía, la tecnología y el comercio se han convertido en herramientas de poder. Y aunque estos cambios suelen analizarse a nivel de estados y gobiernos, sus efectos llegan mucho más lejos. Afectan los precios, el empleo, el ahorro, la estabilidad de las monedas y la planificación del futuro. En este video vamos a analizar por qué el orden mundial actual está siendo reemplazado, qué fuerzas están impulsando este proceso y qué tipo de escenario económico y político está comenzando a tomar forma. Porque entender este nuevo contexto no es solo una cuestión de interés internacional, sino una clave para comprender el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años.
Durante las últimas décadas, el mundo ha vivido bajo la idea de que la globalización era irreversible, que las economías estaban cada vez más conectadas, que el comercio reduciría los conflictos y que la estabilidad financiera era la nueva normalidad. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Hoy vemos un escenario marcado por guerras regionales, tensiones entre grandes potencias, sanciones económicas, inflación persistente y una creciente desconfianza entre países. Eventos que, lejos de ser aislados, forman parte de un cambio estructural mucho más profundo. No se trata solo de crisis temporales ni de errores puntuales de política. Lo que estamos presenciando es una transformación del orden mundial que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Durante más de 30 años, el sistema internacional funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras: un comercio global integrado, un sistema financiero centralizado y una arquitectura política dominada por pocas potencias. Ese modelo permitió crecimiento, pero también generó fuertes dependencias y desequilibrios. Cuando esas tensiones comenzaron a acumularse, bastaron algunos shocks, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra económica, para dejar en evidencia la fragilidad del sistema. Hoy, la economía ya no es solo un espacio de cooperación, sino también un campo de competencia estratégica. Las finanzas, la energía, la tecnología y el comercio se han convertido en herramientas de poder. Y aunque estos cambios suelen analizarse a nivel de estados y gobiernos, sus efectos llegan mucho más lejos. Afectan los precios, el empleo, el ahorro, la estabilidad de las monedas y la planificación del futuro. En este video vamos a analizar por qué el orden mundial actual está siendo reemplazado, qué fuerzas están impulsando este proceso y qué tipo de escenario económico y político está comenzando a tomar forma. Porque entender este nuevo contexto no es solo una cuestión de interés internacional, sino una clave para comprender el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años. Durante las últimas décadas, el mundo ha vivido bajo la idea de que la globalización era irreversible, que las economías estaban cada vez más conectadas, que el comercio reduciría los conflictos y que la estabilidad financiera era la nueva normalidad. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Hoy vemos un escenario marcado por guerras regionales, tensiones entre grandes potencias, sanciones económicas, inflación persistente y una creciente desconfianza entre países. Eventos que, lejos de ser aislados, forman parte de un cambio estructural mucho más profundo. No se trata solo de crisis temporales ni de errores puntuales de política. Lo que estamos presenciando es una transformación del orden mundial que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Durante más de 30 años, el sistema internacional funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras: un comercio global integrado, un sistema financiero centralizado y una arquitectura política dominada por pocas potencias. Ese modelo permitió crecimiento, pero también generó fuertes dependencias y desequilibrios. Cuando esas tensiones comenzaron a acumularse, bastaron algunos shocks, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra económica, para dejar en evidencia la fragilidad del sistema. Hoy, la economía ya no es solo un espacio de cooperación, sino también un campo de competencia estratégica. Las finanzas, la energía, la tecnología y el comercio se han convertido en herramientas de poder. Y aunque estos cambios suelen analizarse a nivel de estados y gobiernos, sus efectos llegan mucho más lejos. Afectan los precios, el empleo, el ahorro, la estabilidad de las monedas y la planificación del futuro. En este video vamos a analizar por qué el orden mundial actual está siendo reemplazado, qué fuerzas están impulsando este proceso y qué tipo de escenario económico y político está comenzando a tomar forma. Porque entender este nuevo contexto no es solo una cuestión de interés internacional, sino una clave para comprender el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años.
Durante las últimas décadas, el mundo ha vivido bajo la idea de que la globalización era irreversible, que las economías estaban cada vez más conectadas, que el comercio reduciría los conflictos y que la estabilidad financiera era la nueva normalidad. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Hoy vemos un escenario marcado por guerras regionales, tensiones entre grandes potencias, sanciones económicas, inflación persistente y una creciente desconfianza entre países. Eventos que, lejos de ser aislados, forman parte de un cambio estructural mucho más profundo. No se trata solo de crisis temporales ni de errores puntuales de política. Lo que estamos presenciando es una transformación del orden mundial que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Durante más de 30 años, el sistema internacional funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras: un comercio global integrado, un sistema financiero centralizado y una arquitectura política dominada por pocas potencias. Ese modelo permitió crecimiento, pero también generó fuertes dependencias y desequilibrios. Cuando esas tensiones comenzaron a acumularse, bastaron algunos shocks, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra económica, para dejar en evidencia la fragilidad del sistema. Hoy, la economía ya no es solo un espacio de cooperación, sino también un campo de competencia estratégica. Las finanzas, la energía, la tecnología y el comercio se han convertido en herramientas de poder. Y aunque estos cambios suelen analizarse a nivel de estados y gobiernos, sus efectos llegan mucho más lejos. Afectan los precios, el empleo, el ahorro, la estabilidad de las monedas y la planificación del futuro. En este video vamos a analizar por qué el orden mundial actual está siendo reemplazado, qué fuerzas están impulsando este proceso y qué tipo de escenario económico y político está comenzando a tomar forma. Porque entender este nuevo contexto no es solo una cuestión de interés internacional, sino una clave para comprender el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años. Durante las últimas décadas, el mundo ha vivido bajo la idea de que la globalización era irreversible, que las economías estaban cada vez más conectadas, que el comercio reduciría los conflictos y que la estabilidad financiera era la nueva normalidad. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Hoy vemos un escenario marcado por guerras regionales, tensiones entre grandes potencias, sanciones económicas, inflación persistente y una creciente desconfianza entre países. Eventos que, lejos de ser aislados, forman parte de un cambio estructural mucho más profundo. No se trata solo de crisis temporales ni de errores puntuales de política. Lo que estamos presenciando es una transformación del orden mundial que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Durante más de 30 años, el sistema internacional funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras: un comercio global integrado, un sistema financiero centralizado y una arquitectura política dominada por pocas potencias. Ese modelo permitió crecimiento, pero también generó fuertes dependencias y desequilibrios. Cuando esas tensiones comenzaron a acumularse, bastaron algunos shocks, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra económica, para dejar en evidencia la fragilidad del sistema. Hoy, la economía ya no es solo un espacio de cooperación, sino también un campo de competencia estratégica. Las finanzas, la energía, la tecnología y el comercio se han convertido en herramientas de poder. Y aunque estos cambios suelen analizarse a nivel de estados y gobiernos, sus efectos llegan mucho más lejos. Afectan los precios, el empleo, el ahorro, la estabilidad de las monedas y la planificación del futuro. En este video vamos a analizar por qué el orden mundial actual está siendo reemplazado, qué fuerzas están impulsando este proceso y qué tipo de escenario económico y político está comenzando a tomar forma. Porque entender este nuevo contexto no es solo una cuestión de interés internacional, sino una clave para comprender el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años.